Bueno, hola a todos. Vamos a ver el ejemplo de cálculo del espesor de tubería para una tubería metálica recta según el ASME B318 versión 2025. Para todo esto, debemos asegurarnos de utilizar la versión correcta. Entonces, primero seleccionamos y utilizamos nuestro libro del ASME B318 2025, que es el Gas Transmission and Distribution Piping Systems. Inmediatamente vamos a ver nuestros parámetros de diseño. Entonces, vamos a tener primero la ubicación. La ubicación, el terreno, es un área rural con viviendas dispersas y un derecho de vía a campo traviesa. Entonces, esto tenemos que hacer una deducción. Tenemos que ir a verificar, según el B318, si está dentro de nuestro alcance. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a verificar que el tipo de instalación de la tubería es tubería de transporte. Entonces también tenemos que verificar en el B318. El fluido es gas natural con una composición estándar conforme a la normativa vigente. Bien, B318. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Vamos a ir a buscar en nuestro B318 específicamente el alcance. Entonces, ¿qué nos dice el alcance del B318? Nos dice, este código cubre el diseño, fabricación, instalación, inspección, examinación y pruebas de facilidades para transporte usadas en el transporte de gas y gas líquido, incluyendo mixturas, pero no limitado a gas de combustible, gas ácido y gaseoso de CO2. Aquí hay que tener cuidado porque puedes transportar gas y una mezcla de gas líquido. O sea, una pequeña fracción de ese gas debe ser líquido. ¿Por qué? Porque si vamos a transportar gas líquido, o sea, GNL o GLP, ya aplica otro código, el B314. Este código también cubre aspectos de seguridad, operación y mantenimiento para estas facilidades. Por eso es lo que tenemos que ver en el apéndice Q, ¿ah? El diagrama para verificar nuestro alcance. Entonces nos vamos al apéndice Q. Y en el apéndice Q vamos a encontrar, nosotros vamos a tener que hacer una línea de transmisión. Entonces la línea de transmisión podría ser cualquiera de estas, por ejemplo, entre facilidades. ¿Y qué dice? Línea de transmisión. Entonces está cubierto dentro del alcance de B318. Una vez que hemos verificado ya que el alcance de B318 está cubierto, ¿ah? Está cubierto con gas, está cubierto con tubería de transporte, vamos a verificar el terreno. Entonces, este va a ser nuestro terreno. Vamos a tener campo traviesa, ¿ah? Y unas pequeñas eh, viviendas o quizás facilidades cerca, pero no en la zona y no es una zona ampliamente poblada ni densa. Entonces, es algo así más o menos. Entonces, si nosotros nos vamos al B318 y vamos a buscar, ¿ah?, las clases de ubicación, nosotros vamos a determinar que para este tipo de instalación, en este tipo de locación, nosotros tenemos la clase 1, división 2. ¿Por qué? Porque es una locación con un factor de diseño igual a 0,72. ¿Y qué dice la clase de diseño locación 2? Que en 1,6 kilómetros, en una sección, ¿ah?, podemos tener pocos edificios, ¿ah?, más de 10 y menos de 46, que están destinados a ocupación humana. Vamos a suponer ese caso, ¿no? Vamos a suponer que tenemos en esta franja de 0,4 kilómetros por 1,6 kilómetros entre 10 y 46 edificios para ubicación humana. Entonces ya, tenemos ya determinado nuestro tipo de clase, ¿ya?, el tipo de instalación, y ahora vamos a continuar con nuestro diseño, ¿no? Para determinar el espesor de tubería recta, nosotros nos vamos a ir directamente otra vez al código ASME B318 y vamos a ir al párrafo 841. El párrafo 841 nos da la fórmula de diseño, ¿ah?, para la presión máxima de operación y diseño, para la presión máxima de diseño de una tubería recta.
Entonces, en este caso, hacemos el despeje y encontramos nuestro espesor T. Pero el espesor T nos dice que hay ciertos parámetros que debemos determinar. Entonces, primero, la presión de diseño. ¿Cómo determinamos la presión de diseño? Bueno, la presión de diseño debe ser la máxima presión que se puede presentar, tanto interna como externa, pero hay que configurar y hay que verificar ciertas limitaciones de diseño, que lo vamos a ver después cuando ya tengamos determinada nuestra tubería. También debemos determinar el esfuerzo mínimo a la fluencia, el SMIS. Entonces, para eso vamos a ir otra vez al apéndice mandatorio a la tabla D1. Vamos a ir a nuestra tabla. Como tenemos que el material era API 5L X42 y que es fabricado con cualquiera de estos procesos de fabricación, vamos a obtener la resistencia, Specified Minimum Yield Strength, la mínima resistencia especificada a la tensión, que es 42.100 PSI o 290 kPi. Entonces ya tenemos nuestro primer valor. ¿Ah? Después tenemos que determinar el factor básico de diseño, F, y para eso nos vamos a la tabla 841.1.6.1. ¿Ah? La tabla 846.1.1, factor de diseño, nos dice que para la clase 1, división 2, que es la que seleccionamos, tenemos un factor de diseño de 0,72. ¿Ah? Ahora vamos a determinar nuestro factor de junta soldada. Para eso vamos a ir a la tabla 841.1.7.1. Vamos a ir a esa tabla. Ah, Factor de junta soldada. Vamos a ir API 5L, ERW, SAU o Bad Welded en fábrica o Combined Welded. Nosotros tenemos que esta es una ERW o SAU. Entonces, para este caso, o Combined Welded. Para este caso tomamos 1. Entonces vamos a volver otra vez a nuestra tabla de datos. Entonces nuestra tabla de datos nos dice que ya teniendo el factor E, ahora vamos a buscar el factor de temperatura. Y para eso vamos a la tabla 841.8.1. Vamos a nuestra tabla 841. Y obtenemos el factor de temperatura. Sabíamos que la temperatura era 250 grados o inferior, entonces nuestro factor de temperatura es 1. Volvemos a nuestro dato. Temperatura 250 grados o inferior. También con eso obtenemos el B318. La fórmula también obtuvimos de aquí y la presión de diseño también la obtenemos de acuerdo al B318. Perfecto. Entonces, ya teniendo todos los datos requeridos, tenemos la presión de diseño, 1000 PSI. Tenemos nuestro SMYS, 42.100, consultado de tabla. El factor de diseño, 0,72. El factor de junta soldada, 0,1. Y el factor de temperatura, 1. Entonces procedemos a reemplazar en la fórmula. Una vez reemplazados los valores en la fórmula, obtenemos que el espesor calculado es de 0,2639 pulgadas. Pero debemos considerar todas las tolerancias o posibles sobreespesores que necesite la tubería. Para este caso, ¿ya? Nosotros vamos a considerar, ¿ya? Primero, la verificación de si es un cilindro de pared delgada. ¿Por qué? Porque nuestra fórmula nos decía que podemos utilizar esta fórmula siempre y cuando sea un cilindro de pared delgada. ¿Por qué? Porque si es un cilindro de pared gruesa debemos aplicar esta otra fórmula. Entonces vamos a hacer la verificación y nos dice que un cilindro de pared delgada se considera
cuando la relación de diámetro sobre espesor es mayor o igual a 30. Porque cuando es menor a 30, debemos utilizar esta forma. Entonces vamos a hacer nuestra verificación. 16 pulgadas de diámetro sobre el espesor que estamos calculando nos da 60,62. Entonces concluimos que es un cilindro de pared delgada y está correcto utilizar esta fórmula. Entonces ahora vamos a calcular la tolerancia de corrosión. ¿Cómo calculamos la tolerancia de corrosión? Volvamos a nuestros datos iniciales. Nos dijeron que la tasa de corrosión es 1 un 160 de pulgada y que la vida útil de la instalación es de 20 años. Entonces, con este dato que lo hemos deducido vamos a calcular nuestra tasa de corrosión. ¿Cómo calculamos la tasa de corrosión? Multiplicamos la tasa de corrosión anual por la vida útil. Por lo tanto, obtenemos que 1 sobre 160 pulgadas al año por 20 años nos da una pulgada, un octavo de pulgada. Un octavo de pulgada y por lo tanto procedemos a calcular el espesor ya considerando el espesor de corrosión o el sobreespesor de corrosión o la tolerancia de corrosión. Por lo tanto, tenemos que nuestro espesor calculado, incluyendo la corrosión, ahora es 0.39439 pulgadas. ¿No? Pero tenemos que hacer ciertas verificaciones adicionales. Primero, ¿no? Vamos a ir al API 5L, específicamente a la tabla 11, donde vamos a verificar cuál es la tolerancia de fabricación, porque nuestro código ASME nos dice que nosotros debemos considerar en el espesor todas las posibles tolerancias. Entonces, si nosotros tenemos que estamos en una tubería soldada entre 0.197 pulgadas y 0.591, nos dice que hay que adicionar más o menos 0.1 del espesor. Esto quiere decir que la tubería, cuando nosotros la ordenamos, nos va a venir más o menos con 0.1 de espesor. Entonces, si nos viene de menos, la tubería nos va a fallar. Si nos viene de más, no hay problema. Entonces debemos considerar que hay la posibilidad que venga con un 0.1% menos la tubería. Entonces, por lo tanto, vamos a incluir esa tolerancia. Entonces, hacemos la división en la cual consideramos nuestro espesor calculado y le dividimos por la tolerancia en decremento. Por lo tanto, nos va a dar que nuestra tubería debería venir con 0.4322 pulgadas. Hasta ahora eso está bien desde el punto de vista del API, pero también debemos verificar si requiere algún sobreespesor o tolerancia por maquinado por roscado. Por ejemplo, si la tubería va a ser soldada, no tenemos que incluir ninguna otra tolerancia por maquinado. Pero si va a ser roscada o si va a ser tipo Victaulic, donde hay que hacerle un canal, tendremos que considerar también esa rebaja para incluir aquí el espesor mínimo. En este caso, la tubería va a ser soldada. Por lo tanto, ahora nos vamos a ir a nuestro B3610, en el cual vamos a verificar las dimensiones. Entonces, si nos vamos al B3610, vamos a encontrar para los diámetros nominales los espesores de pared comercial. Entonces, nosotros tenemos 16 pulgadas y el espesor que más se parece podría ser 0.406 o 0.438. ¿Cuánto nos está dando? Ah, Nos está dando 0.432 pulgadas. Por lo tanto, nosotros no escogemos el valor mayor que más se parezca. Entonces, en este caso, 0.438 pulgadas, 11.13 milímetros. Entonces, podríamos ya ordenar la tubería con ese espesor, pero debemos verificar, recuerden, las limitaciones dadas por el código en el párrafo 841.1.5, que da ciertos requerimientos adicionales para el espesor nominal. Entonces, ¿cuáles son estos requerimientos adicionales? Vamos a ver. Entonces, nos dice que el espesor nominal debe considerar requerimientos para contener la presión, ¿ya? Pero que deben ser adecuados para las cargas que se pueden presentar en la tubería, considerando también las cargas que se deben al transporte, al manejo, a la construcción, el peso del agua durante la prueba, los efectos del terreno
y otras cargas secundarias durante la operación. Entonces, nosotros vamos a nuestro espesor a considerar cargas de logística, transporte y manipulación, carga y descarga, cargas debidas al fluido de presión, cargas debidas al suelo y otras cargas debidas a la operación. Entonces aquí deberíamos hacer un cálculo que verifique que los procesos de carga y descarga no me dañen la tubería, y si es que vamos a tener esa duda, debemos incrementar el espesor. También debemos verificar, por ejemplo, condiciones en las cuales se pueden presentar al arranque o a la partida de los equipos, una parada de emergencia o incluso también los efectos del suelo. Entonces, también debemos verificar cálculos de estrés por temas térmicos o por temas de operación. Entonces, en este caso, ¿ah? Deberíamos hacer una simulación, con un software que nos permita determinar. Por ejemplo, podríamos utilizar SAP para calcular el estrés, o podríamos el estrés debido a las deformaciones térmicas o a la operación, o podríamos utilizar elementos finitos o algún software, por ejemplo, el Olga, que nos podría determinar el transiente. Entonces, en este caso ya es un cálculo de procesos y mecánico que deberíamos realizar. Para nuestro ejemplo, vamos a suponer que nuestra tubería no tiene impacto por ese tipo de requerimientos adicionales, ¿ah? Entonces, ahora, ¿cuál es nuestro siguiente paso? Debemos verificar si el espesor calculado requiere alivio de tensiones. Entonces, nos vamos a ir al párrafo 855 y el párrafo 855, para ceros al carbono, como es en este caso, el 825, perdón, punto 2 nos dice que el espesor de pared, párrafo 825, perdón, aquí hay que hacer una pequeña corrección. Todo esto es en vivo. El párrafo 825.2 nos dice que si el espesor calculado nominal es menor a 1/4 de pulgada, no se requiere alivio de tensiones. Pero también hay que considerar cuando hay materiales disímiles o cuando hay diferencias de espesor. Cuando hay diferencias de espesor, el material gobernante es el más crítico. En este caso, es el material con mayor espesor. Por ejemplo, si yo tengo una tubería de 16 pulgadas y voy a hacer una derivación que va a salir en 8 pulgadas, o por ejemplo, en 18 pulgadas, una ampliación, debemos considerar cuál de esos espesores me da mayor, ¿ya? Y en ese caso, calcular y verificar si es que requiere alivio térmico, porque alguno de esos espesores podría ser que me dé mayor a 1/4 de pulgada. En este caso, hemos verificado y no nos da ningún espesor para estas condiciones mayor a 1/4 de pulgada. Por lo tanto, nuestro cálculo está bien. Ahora, finalmente, si fuera el caso, debemos considerar otro tipo de condiciones. Por ejemplo, en el párrafo 832 debemos verificar la expansión y flexibilidad, cargas térmicas debidas a esfuerzos cíclicos y puntuales. ¿Se acuerdan? Incendio, sismo, transiente, golpe de ariete, arranque y parada de equipos. Cargas longitudinales cíclicas, esfuerzos residuales, soportes, anclajes, tuberías, reacciones, ¿ah? Que vamos a tener en cuenta. Entonces, si hace el caso de nuestro diseño, deberíamos verificar cada uno de estos párrafos. En nuestro caso, para el ejemplo, suponemos que nuestro espesor está bien calculado para esos casos y por lo tanto podemos concluir, ¿ah? Luego de todas las verificaciones, que nuestro espesor calculado, incluyendo todas las tolerancias, y luego verificado en API 5L y verificado en B3610, es 0.438 pulgadas, 11.33 milímetros. Y con eso podemos ya hacer las órdenes de compra y decirle a nuestro departamento de ingeniería y a nuestro departamento de compras que pueden ya proceder.